Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Ha llegado el momento de desvelar ese gran secreto, ultra mega noticia, y no es mi perfume. Ya comenté que mientras que la situación no mejorase, no iba a lanzar un perfume. Yo desde luego no me considero un suicida. Y lo dije bien clarito, no entiendo por qué muchas personas están diciendo es el lanzamiento de tu perfume, es el lanzamiento de tu perfume. No, no es el lanzamiento de mi perfume, lo dejé bien claro y lo dije. No voy a lanzar un perfume mientras que la situación no mejore. O sea, si hasta las grandes firmas y empresas están lanzando con cuentagotas sus perfumes, yo no voy a llegar y voy a lanzar el mío porque soy más chulo que nadie. ¿Por qué no? Porque sé que me puedo estrellar. Si las grandes compañías deciden andarse con cautela y lanzar puntualmente cositas, yo, que soy un matao, hablando en plata, no me voy a poner a lanzar mi perfume ni mis perfumes. No, de momento yo no me considero suicida. Me suicido con otras cosas a nivel moral y tal. Pero suicidarme con dinero y con pasta para... que no. Bueno... Lanzamiento, señoras y señores, y es el lanzamiento de mi libro. Voy a lanzar un libro de la mano de la editorial Arcopress. Tengo que decir que no es un libro autoeditado, con todos mis respetos a los libros autoeditados, que no tengo nada en contra de ellos. Escribí el manuscrito, lo presenté a distintas editoriales y, pues, dentro de la línea editorial que sigue Arcopress me pareció la mejor y evidentemente pues según contrato pues las mejores opciones que tenía a nivel de difusión del libro. Difusión del libro que tengo que comentaros que se va a publicar tanto en España como en América Latina y Estados Unidos. También una cosa fundamental con respecto a el idioma. El idioma será en inglés, pasará a inglés. Si realmente las ventas van bien, pasaremos a hacer traducción del libro al inglés. Pero en principio sale en castellano, yo me doy más que por satisfecho y sale prácticamente a nivel global. O sea, es decir, si toca todo lo que es Estados Unidos prácticamente, sale por Estados Unidos, sale en América Latina y sale en Europa, España, yo estoy más que satisfecho y de verdad que súper contento de la confianza depositada por parte de Arcopress en este proyecto que es mi libro, ni más ni menos. Lo vais a tener en plataformas digitales, lo vais a tener en formato de tapa dura, lo vais a tener en formato de tapa blanda, lo vais a tener en todo lo imaginable, habido y por haber. Pues ahí que va a estar el libro de Javier Orgaz presente para que lo podáis comprar y podéis nutriros de mi sapiencia. ¡Qué tontería! Bueno, pues no es tan tontería, ¿por qué no? Bueno, señoras, señores, que estoy súper contento. Estaba ya que me mordía la lengua y yo ya estaba al punto de envenenarme yo mismo porque no podía hablar. Y quería contarlo y haceros partícipes de mi felicidad. Ha sido un trabajo de meses y meses y darle vueltas y más vueltas. No sabía el enfoque que darle. Sí sabía una parte determinada que muchos de vosotros o no conocéis, que es la parte de los revisados, porque es un libro que va a tener reviews y que no es un compendio de las reviews que he publicado en mi web. Hay algunas que salen, que sí, que estaban en la website, pero la mayoría no están hechas en la website, no están redactadas ni nada de eso. Eso ha sido hecho y pensado única y exclusivamente para el libro y se han hecho para el libro. Todo desde un punto de vista ultra mega personal. Quería hacerlo y lo he hecho de esta manera. Me explico, porque tampoco quiero patinar. Es un libro sobre todo que se da al entretenimiento y también a la consulta. Yo quiero que consultéis el libro, quiero que estéis hojeándolo continuamente y lo tengáis como un libro de referencia, porque en lengua española castellana no hay absolutamente nada. Es una gran miscelánea que intenta abarcar todos los puntos de una forma muy sencilla del sector de la perfumería. Un libro que evidentemente va a llevar química y muchas anotaciones a nivel personal de vivencias. Entonces es un libro sobre todo de entretenimiento, como digo, pero también de cabecera. Es un libro de consulta.
o al menos me gustaría que fuese de consulta. Libro que va a salir publicado en el mes de septiembre. En septiembre ya lo tendréis disponible, podréis echarle un ojazo y todo lo que queráis, y si os gusta lo que veis, comprarlo. Pero ahora mismo ya por lo menos puedo decir que sale el libro en septiembre, que no puedo decir tampoco el nombre de momento, y que Dios quiera que todo salga bien. Ilusiones puestas muchísimas, y sobre todo porque es cierto, o sea, no hay nada en el mercado que pueda servir como referente dentro de lo que es, hasta incluso a nivel global, porque hay libros muy específicos y hay libros que son de reseñas y de reviews, pero por intentar abarcar absolutamente todo lo que hay en el mercado, todo se reduce a lo mejor a una línea, a 4 líneas, a 4 párrafos. Entonces yo he intentado poner los perfumes más significativos dentro de mi vida, de mi corta existencia, y plasmarlos en los revisados. No puedo ahondar concretamente tampoco en lo que es el resto del volumen del libro, porque no, hay que mantener el hype. Pero que sepáis que es de consulta, es un libro completamente de consulta, es una enorme miscelánea que posiblemente, si todo funciona bien, pues ya me arranque a publicar determinados libros con un contenido mucho más específico sobre la perfumería. Pero esto ya es dependiendo de cómo veamos cómo va el tema, tanto por mi parte como por parte de Arcopress. Ha sido un trabajo muy duro, muy arduo. Meses de trabajo escribiendo. Yo, por eso decía, estoy que no duermo, estoy que no tengo vida. Pero no ahora que empieza ya lo que es pues todo lo que es la campaña de lanzamiento del libro, como aquel que hice, sino básicamente porque escribirlo, hacer vídeos de YouTube, estar también, me pilló, ha pillado una fase intermedia, en el sentido de que empecé muchísimo antes de tener el confinamiento, y me pilló luego después el proceso del confinamiento. Entonces ha sido complicado en ese sentido porque, claro, tener que centrar la cabeza para ponerte a escribir y tal. Y a mí el confinamiento, la verdad que a nivel creativo no me ha ido muy bien. Me afectaba mucho y me costaba ponerme, pero hacía el ejercicio de ponerme diariamente tal, y al final, pues bueno, pues di forma a todo lo que es este compendio del perfume, que espero que os guste. Perdonadme que no sea más específico con respecto al contenido del libro, pero yo creo que diciendo que es una enorme miscelánea que comprende el sector de la perfumería y que incluye reviews de perfumes, creo que con eso no podemos dar de momento más que por satisfechos. Ya sabéis que va a salir en septiembre, ya sabéis que va de la mano de Arcopress, la editorial, ya sabéis que va a salir en todos los formatos disponibles, digitales también, que va a venderse, supongo que evidentemente también se saldrá a la venta por Amazon, y porque además el resto de literatos que comprenden la empresa, la editorial, tienen venta en Amazon también, entonces está en todas las plataformas disponibles, va a salir. No va a haber problema de distribución en ese sentido, o sea que puedo estar súper contento y satisfecho de este lanzamiento. Por eso decía que es un lanzamiento que yo puedo entender cuasi a nivel mundial, porque va a salir en América Latina, en Estados Unidos, Europa, España. Entonces ya lo tendréis disponible a partir del mes de septiembre, que supongo que ya empezará pues todo lo que es la campaña de promoción del libro, y que me pondré muy pesado con el libro y yo vengo a hablar de mi libro y todo esto, ¿no? Pero de verdad que es mucha la energía que lleva, es mucho trabajo y todavía no ha terminado. Ahora mismo estamos en la fase de postproducción, como aquel que dice. Estamos con todo lo que son las correcciones del libro. Estamos con las galeradas para hacer todas las correcciones ortográficas, literarias, etcétera. Estamos ahí dándole caña a todo el tema, pero que en septiembre está fuera. En septiembre lo tendréis calentito ya a vuestra disposición para que lo podáis conocer. Ya cuando llegue el momento y yo lo tenga hirviendo en la mano que me queme, pues os lo presentaré en un vídeo y os hablaré un poquito de él ya de una forma muchísimo más detallada. Señoras y señores, se ha terminado lo que se daba. Me despido ya encantado de la vida. Ya después ya puedo decir tranquilamente que sale mi libro.
en septiembre y que nos vemos enseguida, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y difundáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.